Cuando una persona fallece, todo su patrimonio no desaparece, se transmite a otras personas. A esto lo llamamos sucesión. El Código Civil la define como el modo de adquirir el conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta. Esto comprende tres elementos: los bienes, como inmuebles, dinero o títulos valores, los derechos que no se extinguen con la muerte del titular, y también las obligaciones, es decir, las deudas que el causante deja y que se transmiten a sus herederos. La sucesión es fundamental porque permite la planificación patrimonial, protege los intereses de la familia y previene conflictos entre herederos. Además, se activa automáticamente con la muerte, aunque los trámites formales de adjudicación vengan después. La sucesión está profundamente ligada a las relaciones paterno y materno-filiales, porque es el vínculo de filiación el que otorga, por regla general, el derecho a heredar. El artículo 42 de la Constitución de 1991 establece que todos los hijos tienen iguales derechos y deberes, sin importar si nacieron dentro o fuera del matrimonio, o si son adoptivos. Por eso, los hijos, y en su caso el cónyuge o compañero permanente, son considerados herederos forzosos. La ley les reserva una porción de la herencia, llamada legítima, que el testador no puede desconocer libremente. Y algo importante: heredar no es solo recibir bienes, también implica asumir las obligaciones del causante, salvo que se acepte la herencia con beneficio de inventario. Como verán en el caso que voy a presentar, esto es clave, porque Luis, el hijo extramatrimonial de Carlos, es tan heredero forzoso como sus otros tres hijos. Analicemos el caso de Carlos, un empresario de 72 años que fallece dejando un patrimonio considerable, compuesto por bienes inmuebles, cuentas bancarias, una colección de arte y acciones en varias empresas. Carlos estaba casado con Marta Pérez, con quien tuvo tres hijos: Ana, Laura y Jorge. Sin embargo, antes de su matrimonio, tuvo un hijo extramatrimonial, Luis, con quien mantuvo contacto ocasional. Carlos dejó un testamento en el que legaba su colección de arte a una fundación benéfica y una suma de dinero a su amigo de toda la vida, Pedro. En ese testamento no mencionaba ni a su esposa Marta ni a sus hijos. Y lo más importante, al momento de su fallecimiento, Carlos no había adelantado los trámites formales que la ley colombiana exige para un testamento. Veamos entonces quiénes son los posibles herederos de Carlos: su esposa Marta Pérez, sus hijos Ana, Laura y Jorge, y Luis, su hijo extramatrimonial. Como mencioné antes, la ley colombiana no distingue entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, así que Luis tiene, en principio, los mismos derechos que Ana, Laura y Jorge. Vale la pena aclarar algo: Marta concurre con los hijos y recibe una porción igual a la de un hijo, lo que se conoce como porción viril. Y tanto Pedro como la fundación no son herederos forzosos, solo podrían recibir algo si el testamento fuera. Los bienes que conforman la masa herencial de Carlos son: 3 inmuebles, una casa en la ciudad, una finca y un apartamento, una cuenta bancaria con $100,000, una colección de arte valorada en $50,000, y acciones en varias empresas por $200,000. Aquí viene un punto clave: como no existe un testamento válido, todos estos bienes, incluidos los que Carlos había legado a la fundación y a Pedro, entrarían en la masa a repartir entre los herederos forzosos. Profundicemos en el testamento. Carlos disponía legar la colección de arte a una fundación benéfica y otorgar una suma de dinero a su amigo Pedro, sin mencionar a Marta ni a sus 4 hijos. El problema es que, en Colombia, un testamento debe cumplir ciertos requisitos formales para tener plena validez. Debe otorgarse ante notario o testigos, según sea un testamento abierto o cerrado. Debe abrirse y publicarse tras el fallecimiento, y debe protocolizarse ante notaría. Como Carlos no adelantó estos trámites, su testamento puede resultar ineficaz. Esto nos lleva a distinguir entre dos vías: la sucesión testada, que se basa en un testamento válido y formalizado, donde prevalece la voluntad del testador dentro del límite de la legítima, y la sucesión intestada, que se aplica cuando no hay testamento o este resulta ineficaz, y que se rige directamente por el orden legal de herederos del Código Civil. En el caso de Carlos, como el testamento no cumplió los requisitos formales, el proceso se resolvería como una sucesión intestada. Con base en esto, mi propuesta es la siguiente: en la sucesión intestada, cuando concurren cónyuge y descendientes, la ley reconoce a cada heredero una porción igual, la porción viril. Esto significa que tendríamos 5 herederos con derecho a partes iguales: Marta, Ana, Laura, Jorge y Luis,
cada uno recibiendo aproximadamente el 20% del total del patrimonio. La masa a repartir incluye los 3 inmuebles, la cuenta bancaria, la colección de arte y las acciones, incluidos los bienes que iban a Pedro y a la fundación. Esta adjudicación puede hacerse en dinero, en bienes específicos de valor equivalente, o incluso en copropiedad sobre un mismo bien, según lo acuerden los herederos. Ahora bien, ¿cómo debería adelantarse este proceso si entre los hijos no hay ningún conflicto? Si todos los herederos están de acuerdo, el trámite puede adelantarse ante notario, conforme a la Ley 962 de 2005. Solo se requiere un inventario y avalúo de los bienes, y una escritura pública de partición. Esta vía es más rápida y económica. Pero si hay desacuerdo entre los herederos, por ejemplo, si alguno desconociera los derechos de Luis por ser extramatrimonial, el proceso tendría que tramitarse ante el juez de familia. Esta vía judicial también aplica si hay menores de edad o herederos incapaces involucrados. Es un proceso más largo, pero garantiza el debate y la protección judicial de todas las partes. Para cerrar, este caso demuestra por qué es tan importante formalizar oportunamente un testamento. La falta de solemnidades puede dejar sin efecto la voluntad del testador. A mi juicio, el derecho sucesoral busca, ante todo, proteger a la familia y garantizar la igualdad entre los hijos, sin importar el tipo de filiación. Un proceso de sucesión bien llevado no solo distribuye bienes, también evita conflictos familiares y da certeza jurídica a quienes quedan.